nuestros amigos y hermanos de Facebook y de YouTube. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Los invitamos en el nombre de Jesús a que nos sigan en esta hermosa transmisión. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas tal vez más difíciles para que luego el cristiano, el creyente, entienda de las cosas que están pasando, que están sucediendo entre la vida misma del pueblo de Dios, entre el pueblo de la iglesia del Señor. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a estar viendo esta porción de las Escrituras que leímos hace un momento de Romanos capítulo 14, versículo 19. Versículo 17. El libro de Romanos capítulo 17 nos habla diciendo sobre lo que esperamos del reino de los cielos. Dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no lo es, sino, habla la palabra de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues estamos hablando sobre el reino de los cielos. Hemos estado hablando ya tiene unos días atrás, hemos estado hablando sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Comenzamos con una pequeña introducción hace unos días, la semana pasada, acerca de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y pues entendemos que el reino de Dios es donde el Espíritu de Dios se manifiesta y está. Y que es necesario hablar una predicación que enfoque precisamente el reino de Dios. Ya no podemos hablar en forma tibia. Tenemos que demostrar la demostración del poder de Dios en cada reunión, en cada actividad donde encontremos la posibilidad de dar la palabra de Dios, manifestar el evangelio del reino de Dios. Y no se trata de otro reino de Dios, no se trata de otro evangelio, sino se trata del mismo evangelio, pero el enfoque tal como lo dio el Señor Jesús con la manifestación del poder de Dios. Entonces sale la pregunta: ¿en qué consiste pues el reino de Dios? ¿En qué consiste esta situación? El libro de Romanos, en el capítulo 14, hemos leído hace brevemente como el versículo 14, Romanos 14, versículo 1, nos habla de los débiles en la fe. Y el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos nos habla de los fuertes en la fe. Y en el versículo 17 de Romanos 14, 17 nos habla sobre que el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida, porque era una discusión que había en la iglesia, que unos comían vegetales, otros comían carnes, otros guardaban un día, otros guardaban otro día. Y el apóstol Pablo decía: cada uno esté convencido de lo que cree en su mente. Cada uno debe estar convencido. Si tú quieres adorar un día, adora un día. Si tú quieres adorar en otro día, adora ese día. Si tú quieres comer verduras, come verduras. Pero hazlo con fe, porque lo que no haces con fe es pecado. Y por favor ya dejen de molestarse los débiles a los fuertes y los fuertes a los débiles, porque esto no tiene nada que ver del reino de Dios. Entonces el versículo 17 de Romanos 14 habla diciendo: porque el reino de Dios no consiste en comida, en bebida o en discusión alguna, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo luego en 1 Corintios 4, versículo 20, plantea también qué es el reino de Dios, en qué consiste. Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En eso consiste el reino de Dios, en poder. ¿Poder qué? Poder maravilloso, poder milagroso, sí. Pero poder sobre el pecado, sí, también. Poder sobre algún tipo de dolencia, sí, también. El reino de Dios es eso y mucho más. Entonces vamos a ir hablando sobre este asunto del reino de los cielos. El reino de Dios o el reino de los cielos. Porque muchos preguntan: ¿es el reino de los cielos o es el reino de Dios? ¿Cuál es? Bueno, la palabra de Dios nos dice que son sinónimos.
el reino de Dios y el reino de los cielos son intercambiables en los evangelios. Vamos a ver cuando menos tres aspectos en el cual la Biblia nos habla de que son intercambiables, como en la predicación de Jesús, en la predicación de los apóstoles y en las parábolas, como nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta. Por ejemplo, vayamos en la predicación de Jesucristo, allá en Mateo 4, versículo 17 y Marcos 1, versículo 15. En ellos encontramos cómo Jesucristo comienza la predicación del Evangelio. En Mateo 4, versículo 17 dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su palabra es: el reino de los cielos se ha acercado. Pero en Marcos capítulo 1, versículo 15 nos habla diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, tanto Mateo, Marcos, Lucas, en el ministerio, en el comienzo del ministerio de Jesús, hablan diciendo de que él estuvo hablando sobre el reino. Mateo principalmente habla del reino de los cielos, y los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, hablan del reino de Dios. Pero también el evangelio de Mateo en algún momento habla diciendo del reino de Dios. En cuanto a la predicación de los discípulos, acordémonos que Jesús envió a sus discípulos a predicar y les dijo con toda claridad que vayan, que prediquen, que hagan sanidades, que hagan milagros, que expulsen demonios. Pero en Lucas, por ejemplo, capítulo 2, habla diciendo: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y Mateo 10, versículo 7 dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Jesús en Lucas o en Mateo les decía a los discípulos: vayan y prediquen el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces vemos que es algo intercambiable, es decir, el reino de los cielos o el reino de Dios. Incluso en las parábolas, tanto en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, se intercambian. Puede ser el reino de los cielos o el reino de Dios. Por ejemplo, una de las parábolas, hay muchas parábolas, dentro de esas muchas parábolas, el Señor habla diciendo el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero voy a tomar, por ejemplo, de la parábola la mostaza. Capítulo 14, 13, 18 de Lucas. 13, 18 de Lucas. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en el huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fíjate, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró. Ahora en Mateo 13, versículo 31 habla diciendo: y otra parábola la refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lucas, el evangelista Lucas, habla diciendo del reino de Dios es como un árbol, un grano de mostaza. Pero Mateo habla diciendo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces, es intercambiable el reino de los cielos con el reino de Dios, para aquellos que digan que es una cosa u otra cosa. Lo cierto es que la palabra del Señor nos habla que esto es un misterio. El reino de los cielos es un gran misterio. Por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesús les dice: a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces encontramos que el reino de los cielos o el reino de Dios, para muchos es un misterio. Está velado, está como encerrado, está en la oscuridad. Pero Dios ha querido revelárselo ¿a quién? A sus discípulos, a aquellos que le siguen. Es decir, dentro de la iglesia del Señor hay gente que son discípulos, pero hay gente que nada más son seguidores, pero no comprometidos. Dios espera que toda la iglesia sea una iglesia comprometida, que conozca el misterio del reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Solamente leyendo, entendiendo y experimentando.
el reino de Dios en toda su magnitud. El misterio del reino de Dios, podemos decir lo que es presente, es futuro, pero aunque está presente y es futuro, está actuando ahora con nosotros en este mismo instante. Y precisamente cuando hablamos del reino de los cielos, aunque es intercambiable, el reino del cielo, el reino de Dios, podemos hablar una de otra en forma intercambiable, lo cierto es que es un misterio, ambas es un misterio y es una sola. Vamos a hablar sobre el reino presente y ahora, porque en las Escrituras nos habla constantemente de que el reino de los cielos se está manifestando. El reino de los cielos está aquí ahora. No vamos a esperarlo, está aquí ahora. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla en Colosenses capítulo 4, versículo 11, una realidad presente que Dios nos ha trasladado, ¿no? Ese es el anterior. Las Escrituras nos hablan diciendo que el reino de los cielos está aquí ahora, aunque el reino de los cielos no tiene que ver con la iglesia, pero sí mucho que ver con la iglesia. Porque el reino de los cielos no necesariamente es toda la iglesia. La iglesia es parte de lo que sería el gran reino de los cielos. Pero los que estamos dentro de la iglesia colaboramos dentro del reino de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla así, yendo al texto bíblico de Colosenses 4, versículo 11. El apóstol Pablo dice: y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, ha sido para mí un consuelo. El apóstol Pablo decía de que ahora, en ese momento, el reino de Dios se estaba manifestando, pero que había una persona que lo estaba ayudando en el reino de Dios, aunque estaba trabajando en la iglesia, pero estaba participando dentro del reino de Dios. El Señor Jesús habla diciendo de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? En Mateo 12, versículo 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tanto el Evangelio, tanto el apóstol Pablo como el Señor Jesucristo hablan diciendo de que el reino está ahora. Alguien lo está ayudando ahora al apóstol Pablo. Y ahora se está manifestando el reino de Dios, porque los demonios salen. Los demonios no pueden contra el reino de Dios. Ellos no son parte del reino de Dios. Ellos fueron echados fuera del reino de Dios. Ellos no pertenecen al reino de Dios. Entonces, cuando hay una confrontación entre alguien que está inmerso en el reino de Dios con lo que está afuera, que es espíritus inmundos, lo demoníaco, simplemente se separan, se echan afuera. El reino de Dios no va a estar donde hay inmundicia, y la inmundicia no puede estar dentro de lo que sería el reino de Dios. Así es que la autoridad suprema que está en el reino de Dios echa fuera a los demonios. Es algo que nosotros debemos entender, que esta es una realidad presente. El reino de Dios es ahora, y lo tiene el cristiano que manifestar. Pero también es una realidad futura. Estamos esperando la manifestación gloriosa en toda la plenitud del reino de Dios. Algunos han tenido visiones, algunos han tenido revelaciones, han sido trasladados hacia un lugar celestial, como el apóstol Pablo, que fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Y así sabemos que ha habido muchos otros que han sido llevados, tanto en sueños como en visiones, o trasladados. ¿Por qué no? Porque el Espíritu de Dios es todopoderoso para mostrar las grandezas del lugar celestial. Pero la Biblia nos dice que en comunidad, como cuerpo de Cristo, estamos esperando el reino de Dios en su tiempo venidero. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El apóstol Pablo habla diciendo a la iglesia de Tesalónica acerca de las tribulaciones. Ustedes están siendo tribulados, pero recuerden, esto es para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Todavía no estaba presente, aunque se podía ver. El apóstol Pablo decía: estamos en el reino, pero todavía lo esperamos. Y esto de las tribulaciones es parte.
de su garantía de que el reino de Dios está por venir y que ustedes van a ser unas personas tomadas de ahí. Vamos en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez el apóstol Pablo habla diciendo: sí, hoy padecemos tribulación, pero nos espera el reino de Dios. Es un reino que va a venir. Aunque el apóstol Pablo dice: estamos trabajando en el reino de Dios, pero el reino aún falta por venir. Lucas capítulo 21, versículo 31 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino está cerca, el reino de Dios. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? El Señor entre ese discurso habla diciendo: habrán pestes, habrán guerras, habrán rumores de guerra, habrá esto, habrá lo otro. Y si estas cosas empiezan a suceder, saber que está cerca el reino de Dios. Estamos hablando pues de que el trabajo escatológico, el trabajo de la venida del reino de los cielos, está por venir, porque estamos viendo algunas señales, algunos planteamientos. Algunos dicen, en el sentido de que nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Así es que dejen de estar diciendo que ya el Señor Jesús está por venir. Pero la Biblia señala que cuando veamos estas cosas que están sucediendo, saber que está cerca del reino de Dios. Es decir, un reino futuro. Aunque estamos hablando del reino de Dios, se puedan hacer obras milagrosas, maravillosas, por el Espíritu de Dios que está en la vida de las personas. Trabajamos en la vida de la iglesia, las personas son salvas, son transformadas, estamos en el reino de Dios, pero la plenitud del reino falta por venir, en el cual nosotros como creyentes estamos en la disposición de querer entrar en ese reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos es actuante, el reino de Dios actúa, está presente, manifestándose poderosamente. Dice en las Escrituras: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aunque es un futuro, pero el que lo reciba, lo debe recibir como un niño, creyéndolo así. Sí, Señor, yo lo creo, yo lo acepto. Si tú no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Esta notificación es importante. No significa que te bautices y bautizarlo, tú eres nacido de nuevo, no. Aquí habla de que ahí debe haber un nacimiento espiritual, un entendimiento de tu entendimiento físico al entendimiento espiritual, que salte de lo natural a lo espiritual, que salte de tu mente conocida, conocedora, a la mente de Dios. Aceptarlo en tu corazón, porque el reino de Dios necesita que tú seas como un niño, vivas en ese sentido, en esa consideración, que Dios tiene una promesa para ti, tú dices: sí, lo creo, lo acepto, es realidad, es una verdad. Segundo, Lucas 14, 17, 21. Lucas 17, 21 dice: y dirán: helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ciertamente es un reino, el reino de Dios está actuando entre nosotros. No nos van a decir: allá está, viene en el futuro, pero sí, ciertamente viene en el futuro, pero está actuando aquí. El reino de los cielos está entre nosotros, actuando, moviéndose, haciendo sanidades, restauración, liberando. Está aquí. Colosenses 1:13 dice: Dios nos ha trasladado de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado ahora al reino de su Hijo. El reino de Dios actúa de manera que podemos ser librados de la garra del adversario, de la garra de Satanás, ahora trasladados al reino del Señor Jesucristo. Por eso podemos orar a Dios. Por eso podemos decirle: Señor Jesús, ayúdanos. Y Él nos ayuda. Por eso los ángeles ministradores están ahí.
para aquellos que han alcanzado la salvación, que los ayudan, que los sustentan, que los fortalecen, porque el reino de Dios entre ellos está actuando. Hebreos 6, versículo 4 al 6 es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque aquí encontramos cuando menos 5 aspectos de cómo el reino de los cielos se manifestó, estaba manifestando en los creyentes o en algunos creyentes. Dice la palabra de Dios así de Hebreos 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayendo sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Este texto nos habla precisamente de la posibilidad de que el hombre, que una vez que haya sido salvo, que haya tenido la bendición espectacular en su vida, y haya decidido regresar. Ay de aquel que se regresa del camino que sabe que es el camino de la vida eterna, que se regresa para volver a vivir como un cerdo, a vivir como una persona sin Dios, habiéndolo conocido. Pero vamos al que conoce a Dios. Estos 5 aspectos importantes, porque está actuando la iluminación. El hombre es iluminado, porque está en oscuras. El hombre sin Cristo está en la oscuridad. No hay nada que lo alumbre, no hay nada que lo ilumine. Solamente cuando llega al reino de Dios, entiende y es iluminado su ser. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Lo cierto es que el hombre sin Cristo no tiene esa iluminación. Pero una vez que tú estás en el reino, eres iluminado. Segundo, usar el don celestial. Imagínate, probar el don celestial. Dios te da dones maravillosos, dones increíbles. Y el apóstol Pablo da una serie de dones. Dones de sanidad, dones de lenguas, dones de haciendo milagros. Pero eso no certifica que tú ya eres salvo. Recordemos, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre hice milagros, si en tu nombre tuve profecías. Eso no te garantiza. Tú debes permanecer hasta el fin, como dice la Escritura. Mas el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Otro aspecto de esta entrada al reino de Dios es actuar, es participante del Espíritu Santo. Imagínate cómo quien entra al reino de los cielos es participante del reino de los cielos, del reino del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro texto básico está en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder hace referencia al Espíritu de Dios. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. ¿Quiénes? Están en el reino de Dios, saben que la palabra de Dios es palabra viviente, palabra de verdad, y pueden confiar en la buena palabra de Dios. Satanás se enfrascó contra Cristo diciendo, si eres hijo de Dios, agarra este pan y conviértelo en comida. Y Jesús le responde diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, quienes están en el reino de Dios entienden que la palabra de Dios es sustento y es vida, es el alimento del alma, y que pueden confiar 100% en su palabra. Y el último aspecto es y los poderes del siglo venidero. Quienes están ahora en el reino de Dios y lo están esperando, actúan en ellos los poderes del siglo venidero. Es increíble. Por eso el reino de Dios es actuante. Quien no quiera creer esto, problema suyo. No
creído todavía en la palabra de Dios eficaz. Entonces, ¿quiere decir que el cristiano es alguien fuera de este mundo? Sí, porque su morada no es aquí, es en los cielos. E incluso, algunos dicen que cuando están muriendo, dicen, es que va a su morada eterna, el sepulcro. No, esa no es nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna es en los cielos. Y aquí voy pues a preparar morada para vosotros. Y donde yo estoy, dice el Señor Jesús, ahí también estaréis. Así que cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de una plenitud, pasada, presente, actual. Pero, ¿quiénes van a heredar el reino de los cielos? ¿Quiénes van a ir al reino de los cielos? La Biblia nos plantea, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, nos habla quiénes no van a heredar el reino de los cielos. Cuando queramos ser algo honestos, en la palabra de Dios nos dice, ¿quiénes van a heredar? Bueno, hagámoslo al contrario. ¿Quiénes van a heredar? Bueno, ¿quiénes no lo van a heredar? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ah, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes sí van a heredar el reino de Dios? Los justos. Los justos. La Biblia dice en su palabra, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tú debes ser más justo que un fariseo, que un religioso, porque la justicia del hombre se mira por fuera, pero la justicia de Dios mira el corazón de la persona. En el Evangelio se demuestra el verdadero juicio de Dios, la verdadera justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sigue diciendo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú eres ladrón, déjame decirte que no es para ti el reino de Dios. Si tú eres un afeminado, estamos en el mes del orgullo gay. Y mucha gente se destapa del closet. Porque es una sinvergüenzada. Los hombres viven bajo una situación de práctica común. Pero eso no es agradable a los ojos de Dios. Si tú te echas con varones, ahora es que eres afeminado, no te eches con varones, pero eso no le agrada a Dios. El varón es varón, aunque se opere y parezca Miss Universo, pero si en la sangre lo examina, su anatomía dice que sigue siendo varón. Cuando están enojados sale su masculinidad. No puede competir un varón, aunque se opere, con otra mujer levantando pesas. Porque el hombre siempre será varón, el hombre es hombre. Cosa que mucha gente no quiere entender. Y mucha gente nos critica. Pero es que desde el parámetro bíblico, eso es correcto. El hombre es hombre y la mujer sigue siendo mujer. Y la Biblia dice que los que hacen esos cambios simplemente no heredarán el reino de Dios. Aunque muchos quieran perseguirlo, pero si siguen siendo borrachos, maldicientes, estafadores, no entrarán en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 21, acerca de quienes no heredarán el reino de Dios. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los que practican, los que tienen como deporte vivir vidas fuera y alejado de Dios. Aquellos que practican pero no tienen conciencia de que es pecado. Y si lo tienen, acallan la conciencia. Así como los manifestantes que salen a hacer desórdenes en todo el mundo ahorita.
Y hay gente que les alza la voz y les dice, no lo hagan, es delito, no hagan. Y ustedes van en las calles y empiezan a destrozar el bien ajeno, y que empiezan a destrozar los negocios de las personas. Alguien les dice, deténganse, eso es un pecado, es un delito. Se levantan y golpean a las personas que les están diciendo que no lo hagan. Así, la gente, cuando su conciencia le dice, estás robando, es pecado, ellos mismos, a su conciencia, lo acallan. Esos no heredarán el reino de los cielos. Tampoco tengas en consideración que el reino de los cielos será tal como tú eres, con carne y sangre, como dice 1 Corintios 15, versículo 20. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No pienses que así como estás tú, vas a entrar al reino de los cielos. Así con todo el aspecto. 1 Corintios 15, 50. No pienses que de esa forma tú vas a llegar al reino de los cielos y decir, oh, voy a vivir la vida loca aquí, no voy a vivir allá. No. El reino de los cielos es para aquellos que han vencido el pecado, aquellos que han sujetado al pecado, aquellos que han sometido a la carne bajo la cruz de Cristo y sus pensamientos a los pensamientos y a la obediencia de Cristo. ¿Quiénes no? No sé cómo lo vayan a hacer, pero no lo van a lograr nunca. Nunca van a poder llegar así, entrar al reino de los cielos. Ahora, vayamos a nuestro texto base. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que no es comida, bebida o cualquier otra práctica que pensamos que es muy noble. El reino de Dios no tiene que ver con que si como cochi o si no como cochi, que si como puerco, no como puerco, cochi, puerco. No es eso. No tiene que ver con ello. No tiene que ver con que si me visto de seda, mona me quedo. No tiene que ver que yo traiga la mejor ropa a la iglesia. No tiene que ver que yo venga con un ojo o sin un ojo, o con un tatuaje o no con un tatuaje, porque el reino de los cielos no es eso. Eso no quiero decir que una vez siendo cristiano haz lo que tú quieras. No. Dios llama a gente, a los pecadores los llama siendo tatuados, los llama siendo drogadictos, los llama siendo prostitutas, los llama siendo homosexuales, los llama siendo afeminados, borrachos, en fin, Dios los llama. Y cuando son confrontados con el Espíritu de Dios, con el reino de los cielos, todo aquello que ha tenido en la oscuridad, son trasladados de las tinieblas a la luz gloriosa del Evangelio del Reino de Dios y son transformados para ya no volver a ser lo que eran en la oscuridad. De eso se trata. La transformación total y completa del hombre que acepta el reino de Dios como un niño y confía en él y vive en él y se manifiesta en él. El reino de los cielos no tiene que ver con comida ni con bebida, sino con justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo una ocasión con claridad, que el reino de Dios no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida eterna, el reino de Dios no consiste en cuánto dinero tienes y cuánta más. Es que mi iglesia era más grande, yo tengo miles a los cuales siempre. El reino de Dios no consiste en cuánto ganas, sino a quién tú estás sirviendo en tu corazón y en tu alma. Por eso el apóstol, el Señor Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice, no tenemos que afanarnos por nuestra vida, qué comer o qué vestir o qué beber por nuestro cuerpo, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Déjame decirte, el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, va más allá de ello. Por eso en la iglesia no debemos estar discutiendo, es que no guarda los mandamientos, no comes carne, no comes carne del cuerpo, estás faltando el mandamiento. Mira, la mujer trae pantalón
estás faltando el mandamiento. Mira que está siendo esclavo, está esclavizando a otro, es malo. Mira que se tatuó, ese nunca va a entrar al reino de los cielos. No se refiere a eso. El reino de los cielos va más allá que una discusión problemática. El reino de los cielos, dice Mateo 6, 31 y 34, dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Así que no os afanéis del día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. La palabra del Señor nos dice: el reino de los cielos no consiste en que tú te afanes que vas a comer, o qué va a comer el otro, o cómo se va a vestir el otro, o cómo se va a vestir tu compañero. O es que la forma litúrgica oficial es la del himnario, y que la liturgia de los cantos de Miel San Marcos, ¡ay, es un horror! ¡Ay, que los cantos de, no sé, de otro cantante por ahí, otro cristiano por ahí, de los de Amistad del Puebla! ¡Ay, no, esos no! ¡Ay, qué horror! El reino de Dios no consiste aquí cómo cantas. Si cantas el Martín Lutero, el Castillo Fuerte de nuestro Dios. Ay, no, es que ese es el auténtico. No. Pero antiguamente tenían la música de cantina y nada más le pusieron la letra, es como la cucaracha. No, la cucaracha es la cucaracha. Ya no puede caminar. Algunos ponen: si te arrepientes, Cristo te perdonará. Ay, algunos se horrorizan cuando ven cánticos con mariachi. Otros se horrorizan cuando ven cánticos de norteñas. Pero eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, ni que música, ni que forma, sino que es siempre para la gloria de Dios, para la alabanza, para la gloria de Dios. Yo sé que muchos van a estar gritando en el cielo, porque para muchos la cultura europea, de himnos europeos, para ellos es lo máximo. Pero déjame decirte que lo máximo es tu corazón, que está arrepentido, limpio, purificado. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo, justicia y paz. Vamos a hablar brevemente sobre este asunto, justicia. Filipenses capítulo 9, 3-9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Déjame decirte que el mundo puede falsificar una justicia, pero que no es la justicia del reino de Dios. Por eso es falsa. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. Por eso también la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú no vas a hacer venganza, porque tú eres imperfecto. Quien lo puede hacer perfectamente es Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y Él ejercerá la fiel justicia. A nosotros se nos demanda perdonar. No hacer la justicia de Dios no nos corresponde a nosotros, pero sí vivir en la justicia establecida en su palabra. Y Dios se encargará de el resto, la paz. El hombre puede falsificar paz, porque la Escritura dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, el mundo da paz, pero esa paz da turbación, da miedo. En cambio, la paz que da Dios está lejos de que haya en nuestra vida una turbación, temor, temblor, o que haya temor, miedo ante las cosas que vienen. Ahí estamos en paz. Ahora con el coronavirus, ¿no? Mucha gente
yo he escuchado testimonios de personas que han muerto y la gente está fuera de darle consolación a la gente. Los deudos, los que perdieron familiares, están solos, atribulados, afligidos. Y la iglesia del Señor, la iglesia, nos va a ayudarnos. Ahora estamos así como el presidente actual, que todos se rasquen sus propias uñas. Míralo cómo puedes hacerlo, míralo cómo lo haces. Hay una zozobra, una angustia, comercios que se van a la quiebra. Desde las grandes empresas hasta las más pequeñas se vienen a la quiebra. Los vendedores no pueden salir a vender porque son confiscados sus mercancías. Hemos visto eso en la Ciudad de México, hemos visto esto en otros lugares, en otros países. Otros se las ingenian, pero estamos viendo una crisis. Y aunque te dicen, quédate en tu casa, ahí tranquilo, realmente uno no puede estar en paz en esos lugares. La Biblia me dice, crucificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra paz primordial debe ser con aquel que es el creador del cielo y de la tierra, aquel que está confiado en Cristo, en Dios. Dios nos extiende su mano, entramos al reino de Dios y Él nos da su paz. Aunque el mundo está en turbación, nosotros tenemos paz. No hay paz para los impíos, dice el Señor, no hay paz para los impíos. Y por último, el reino de Dios consiste en gozo, el gozo verdadero. El mundo puede falsificar gozo. ¿Qué nos echamos unas 3X? Nos echamos unas coronas. ¿Qué nos echamos? Hay una margarita. ¿Qué nos echamos? Una Bloody Mary. ¿Qué nos echamos? unas medias de cera. Estoy hablando en términos de barba. Pero ahí está la gente, feliz con sus copas. Pero una vez que se acaban las copas, viene la cruda realidad. Ya se le acabó el dinero, no hay recursos, no hay medios, ya no hay. Ay, dice Isaías, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Cuando hay momentos económicos de poder gastar y gastar, pero cuando se acabe todo esto, dice la palabra de Dios que el verdadero gozo del reino de Dios se prueba en las tribulaciones. Qué triste y lamentable es que la mayoría de muchos cristianos en este tiempo de pandemias, y ya no van a las iglesias. Para ellos les cayó como anillo al dedo. Les cayó como anillo al dedo no ir a las iglesias, porque siguen en su pecado. No hay quien les llame la atención, ni siquiera desde el púlpito. Les cayó como anillo al dedo para seguir haciendo los actos vergonzosos que ya tenían en su mente hacer. Pero el gozo se prueba cuando hay tribulaciones. Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Pablo a los tesalonicenses dice que cuando recibieron lo de Tesalónica, la palabra de Dios lo recibieron en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira, tu gozo es probado, tu verdadero gozo cuando hay tribulación. Estamos en tiempo de tribulación, estamos en tiempo de pandemia. Es momento cuando el gozo debe venir sobre tu vida. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Dejemos de pelearnos como iglesias. Una iglesia denominacional, otra iglesia denominacional. Centrémonos en la figura de Jesucristo. Centrémonos en el reino de Dios. Centrémonos en lo que a Dios le agrada. Va a llegar un momento, como dijo mi esposa el día de ayer a un joven, y vamos a quebrar las barreras denominacionales para centrarnos en la figura de Jesucristo,
todos los que creemos en Él. Y el reino de Dios se va a poner de manifiesto en los que creen verdaderamente. Yo te invito a ti, hermano y amigo, que permanezcas en la fe, que permanezcas en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que entres al reino de los cielos, que participes dentro del reino de Dios, que estés siendo influyente a otros con el poder del Espíritu de Dios. Algo que yo te quiero dar, sin entender, es que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Y vamos a pedirle a Dios, al Todopoderoso, que este poder fluya a través de esta grabación. Allá donde tú estés, si te sientes cansado, desanimado, si te sientes enfermo, dolorido, si hay algo que te está oprimiendo en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, que el reino de Dios se haga de manifiesto. El reino de los cielos se acerca. Y en el nombre precioso de Jesús, allá donde tú estés, toda fiebre, todo dolor, toda afección, todo dolor de hueso, toda diarrea, todo problema de diabetes, todo problema de circulación sanguínea se va, todo problema se va en el nombre precioso de Jesús. Que el reino de Dios se manifieste ahora. Jesucristo es el Rey, es el Señor. Jesucristo es el reino. Hacia activa en el nombre precioso de Jesús. Se sano, se ha restaurado, se ha liberado en el nombre de Jesús. Que toda oscuridad se ha quebrantado y se ha trasladado al reino del amado Hijo de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Como sientes ahora el poder de Dios en tu vida, porque esto no consiste en palabras, sino en el poder. Créelo como el niño lo cree, que el reino de los cielos ha venido a tu vida, sanándote, restaurándote, limpiándote, purificándote desde la cornilla de tu cabeza hasta las plantas de tu pie. En el nombre precioso de Jesús, eres sano, eres restaurado, eres limpio, y entiende que solamente el que cree será salvo. Si tú crees y eres bautizado, dice la Escritura, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios es para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe tu sanidad en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Decláralo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor. Decláralo y sé sano en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, recibe toda la bendición. Dale gloria a Dios donde tú estás en esta hora. Dile, Señor, gracias por sanarme. Gracias por rescatarme. Gracias por haberme trasladado ahora a tu reino. Ahora permite que mi voz sea una voz que anuncie el evangelio del reino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Corriendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a aquellos que nos están viendo. Y si tienes alguna duda, una cuestión, una pregunta, una oración que quieres que hagamos por ti, comunícate con nosotros por inbox de Messenger. Con mucho gusto nos comunicaremos contigo. Ahí van a aparecer aquí, en el dedo que está aquí va a aparecer. Las redes sociales también están en Facebook y en YouTube. Todavía no tenemos Instagram, ya debemos. Tenemos el blog del pastor Zenaido Damián Ramos, se llama Enseñanza Bíblica para Todos. También ahí estamos poniendo algunos datos importantes. En Pinterest también nos puedes encontrar como Biblia y Teología Renovada. Ahí estamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y cuéntanos testimonios de cómo Dios está obrando en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, dale like y hazlo.